Muy bien, es un gusto poderles saludar nuevamente desde acá, desde la sala de redacción del programa Preguntas y Respuestas. Tu pregunta es el tema. Esperamos que ustedes puedan preguntar para tener otros temas más para poder presentar también en este programa de preguntas y respuestas. Hoy nuevamente estamos con la hermana Raquel Orce, bienvenida. Gracias. Y un saludo especial a cada una de las personas que nos siguen, que están conectadas en este momento, que cada 8 días, porque son los martes, a las 8 de la tarde, hora aquí de Siderta, ustedes pueden organizar su hora para poder vernos en directo a esa misma hora, martes 8 de la tarde. Así de que bienvenidos al tercer programa de el nombre de nuestra iglesia. Y vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedir la bendición de Dios. Hermana Raquel, por favor, no bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos la dicha de postrarnos ante ti y rogar tu dirección, tu guía, tu presencia en este programa al considerar eventos importantes de la historia de tu pueblo. Ayúdanos para que podamos presentarlo en la forma más auténtica posible, con los documentos que lo garantizan y así ofrecer una perspectiva clara, extensa y transparente de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente bienvenidos y nos alegra poder llegar a ustedes donde estén, en su casa, o si están viajando, en su carro, su oficina, poder también compartir estos temas tan importantes. Hoy tenemos también la invitación para que ustedes puedan escribirnos al correo info@sda1844.org. Ahí tienen ustedes también en pantalla para que ustedes puedan anotar y escribir sus preguntas que tengan para este programa. Muy bien, hermana Raquel, vamos a tener la tercera parte de este tema que hemos venido realizando y tenemos algunas preguntas para el día de hoy. Voy a tratar de hacer en su mayoría para que pueda luego darnos la respuesta a cada una de ellas. Una de ellas es en relación a 1949, el registro de la Asociación General en Estados Unidos. Fue aprobado por la delegación. Segunda pregunta, cuando Nicoliche registró ese nombre aquí en 1949, se hizo como un error para que quedara solamente Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, no aparece el nombre Sociedad Misionera Internacional. Y o fue intencionalmente que se hizo ese nombre. Queremos saber sobre esa parte. Tenemos otra pregunta más en relación también a 1949. Fue aceptado el registro de 1949 en Estados Unidos por los delegados en 1951. Aparece esa aceptación en el acta de 1951. Podemos saber acerca de esto, por favor. Una pregunta más, ¿cuál es la relación entre el registro de 1949 en Estados Unidos de la Asociación General con la incorporación de la Sociedad Misionera Internacional en América y especialmente en 1952? Una última pregunta de una vez. Hablamos de dos registros. El registro que aparece como Iglesia Adventista del Séptimo Día y otro registro como Sociedad Misionera Internacional Adventista del Séptimo Día. Uno en Alemania, otro aquí en Estados Unidos. ¿Cuál de los dos es el más antiguo? ¿Cuál se registró en primer lugar? Por favor. Sí, bueno, creo que estas preguntas coinciden exactamente con la perspectiva cronológica que vamos a exponer y rogamos que con la ayuda del Señor
podamos dar respuesta satisfactoria a estas preguntas. Así pues, sin ningún preámbulo más, procedamos a insertarnos en la presentación, donde en esta tercera parte cubriremos algunos elementos mencionados anteriormente, pero tienen el fin de proceder a una recapitulación y mejor comprensión contextual de los eventos. Si ustedes lo recuerdan, uno de los últimos documentos que tratamos en la presentación previa era la restauración del registro después de la prohibición establecida en 1936 y el primer registro actualizado desde 1925 y desde 1919 de la Unión Alemana se procede a realizarse en diciembre de 1946, sucesivamente en forma constante 58 y constante también hasta el 62, 67 y hasta el tiempo presente. Habiendo tenido en cuenta este diagrama de fechas específicas en relación al tema, queremos retomar la Conferencia General de 1948 y por favor no olviden el registro de lo que acabamos de hacer. En 1946 se retoma el registro de la Iglesia bajo Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, tanto Unión Alemana como Conferencia General. En la convocación para la Conferencia General a realizarse en Holanda, en 1948, la primera después de 10 años, considerando la eliminación del registro y la toma de registro nueva, en el 48 se produce la primera convocación a una conferencia general. Y es muy interesante esta carta, por ejemplo. Está firmada por Demetrio Nicolicci, es una carta de mayo, exactamente relacionada con los días previos a la sesión de delegación, es del 6 de mayo de 1948, y el delegado desde Australia escribe a el hermano Ringelberg, el cual era el representante de la obra en Holanda y también el país que asistía la sesión de delegados, y él solicita que se le comunique su lugar de alojamiento y también comunica a aquellos que le acompañan representando a el campo australiano. Y fíjense que es muy interesante porque el membrete que él usa es únicamente Sociedad Misionera, Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma de Australia. La Sociedad Misionera Internacional no está mencionada en ningún lugar, a pesar de que ese era nuestro nombre legal, reinstaurado después de 1946, y él está asistiendo a la Conferencia General de la Sociedad Misionera Internacional. Así que este elemento, por favor, manténganlo en mente porque es importante considerarlo. Bien, sabemos que en 1948 se toma la decisión de trasladar la sede de la Asociación General de Alemania a Estados Unidos, considerando la disrupción económica, social y catastrófica en la que se encontraba Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Para ello es enviado como secretario provisional Demetrio Nicolicci, y ocurren elementos significativos en este periodo de tiempo. Bien, en marzo de 1949 ocurre algo muy significativo, y aquí tenemos la resolución tomada, puesto que el 4 de marzo de 1949 la Unión Americana es disuelta como organización y los miembros del comité ejecutivo que constituían la misma legalmente son excluidos. Y algo que es interesante observar
es el hecho de que se cancela el nombre. Y es interesante por el hecho de que la disolución de una unión, la exclusión del liderazgo de la misma, no implica en una forma automática la eliminación del registro. El elemento interesante respecto al registro de la Unión Americana, que lo tenemos certificado desde 1920 hasta 1922, era el nombre Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Unión Americana. El nombre es cancelado, el registro es cancelado, los dirigentes son excluidos y ese nivel organizativo es absolutamente desestructurado. Eso ocurre en marzo 4 de 1949 y es interesante que en abril de 1949 se procede al registro de la Asociación General. Y es interesante porque el nombre ahora con el que se registra es Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, Conferencia General. Y este elemento es importante ya que justo un mes antes Sociedad Misionera Internacional no existe más en el registro. No podemos olvidar este elemento porque nosotros, después de la Conferencia General y la separación o el abandono que 11 delegados hacen de la reunión de sesión el 20 de mayo de 1951, el 24 de mayo de 1951, ustedes pueden observar en este documento una declaración por medio de la cual se comunican los nuevos oficiales que han sido elegidos del 7, a partir del 7 de mayo, después de la deposición de los cargos, obviamente, en la conferencia general que tuvo lugar en Holanda. Y se comunica claramente el nuevo liderazgo. Y si ustedes siguen la lectura, en el cuarto párrafo, el segundo desde el final de la primera parte de la carta, se observa claramente que desde mayo 25 los anteriores registrados no son más oficiales de la Asociación General y que también la cláusula de los estatutos, precisamente en el párrafo tercero, cláusula número 2, se cancela totalmente la transferencia de voto por representación. Y en la segunda parte de esta carta ustedes pueden encontrar las firmas respectivas de delegados y miembros del comité plenario de la Asociación General. Esto es importante para nosotros para ir desarrollando este proceso. Porque ¿qué ocurre en 1952? Si en 1951 se comunica cuál es esta nueva administración que debe ser anexionada a los oficiales formales de la Conferencia General establecida anteriormente, en el acta de 1951, que aunque no tenemos el acta materialmente en nuestro poder, sí tenemos la notarización del contenido de esa acta, ya que judicialmente tuvo que solicitarse a Demetrio Nicolici que se negaba obviamente a entregar la acta, que sí se hiciera una copia notarizada del contenido. Y podemos con plena confianza confirmarles que en ninguna de las resoluciones, estando presentes los 11 delegados que salieron el 20 de mayo, se hizo absolutamente ninguna deliberación acerca de la constitución y aprobación de esa conferencia general establecida en el 49.
pero era necesario restituir los oficiales con el fin de proceder a una regulación en este asunto. ¿Qué ocurre? Que esa decisión no es aprobada por los oficiales previos y vamos a ir un poquito adelante para que ustedes consideren que en octubre de 1951 Demetrio Nikolici, declarado presidente, y la Beta Ehrlich, declarada secretaria, son los que proceden a eliminar al previo presidente registrado en 1949. Y ellos le envían una carta y expresan claramente que ha sido destituido de su cargo como presidente y que no es más presidente de esta corporación. Y a partir de octubre 27 de 1951 no tiene ninguna autoridad legal en el registro establecido en mayo de 1949. Obviamente ya habíamos visto que en mayo de 1951 se estaba estableciendo cuáles eran los nuevos cargos. En un documento de octubre de 1951 se le comunica al presidente elegido que es destituido por una corporación que no reconoce las nuevas elecciones. Sin embargo, ¿qué ocurre en 1952? En 1952 se produce un encuentro que de hecho ya se había dado en 1951 en la Conferencia General con representantes de los excluidos de la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, Unión Americana. De hecho, hubo una comisión elegida, cuando ustedes leen las actas de 1951, para deliberar y buscar un reencuentro, una reincorporación de estos líderes. En 1952 es cuando esta reunión se da entre los representantes de la Asociación General y aquellos que habían sido excluidos, cuyo nombre había sido cancelado y cuyo registro había sido eliminado. En 1952 de nuevo se restituye el nombre Sociedad Misionera Internacional, no de la Conferencia General, sino de la Unión Americana, porque todo el tiempo tenemos la Asociación General en Alemania durante este periodo de tiempo. Por eso es importante que ustedes tengan esto en cuenta, porque esto puede producir cierta confusión. Entonces, el registro que se reinstaura en 1952 no es de la Asociación General, es de la Unión Americana, que ahora restituye su registro que le había sido eliminado, recuerden, en marzo de 1949. Posteriormente, será un mes después el registro en abril de 1949 de la Asociación General. Así que es importante considerar estos aspectos en este contexto. Veamos que el nombre es significativo en este proceso de tiempo y queremos pasar a otro documento que es realmente importante y es julio 1966. En julio 1966 la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma escribe un mensaje a la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Y esto es realmente significativo porque esta es una carta que se dirige con el fin de solicitar una reconciliación, una reunificación, y lo hace el campo australiano. Y eso es significativo porque además añade la confesión hecha por Nikolici, considerando que él es el culpable de esta separación que no tiene justificación. Y es interesante observar, y yo les ruego que tengan presente este tema,
que desde 1925 estamos teniendo Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, Conferencia General desde 1925, con la excepción de la prohibición en 1936, la restauración en 1946, sin ningún tipo de cesación al respecto. Bien, ¿qué respuesta se da a este mensaje recibido? Lo encontramos en la Conferencia General de 1966, realizada por la Sociedad Misionera Internacional, y aquí encontramos firmas de delegados y también de la Comisión Directiva de la Conferencia General, considerando que si desean tener un diálogo, las posibilidades existen, y es escrita directamente desde la Sociedad Misionera Internacional. En 1967, en septiembre, se produce el envío de un telegrama. En 1967 se está realizando la Conferencia General o la Asociación General, sesión de delegados en Brasil por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, y en este telegrama ustedes pueden observar que se solicita al presidente de la Sociedad Misionera Internacional que se haga presente él y que además envíe sus representantes, como realmente se hizo, el hermano Egarter como tesorero, el hermano Ringelberg como vicepresidente y el hermano Ángel Travioto como presidente de la división latinoamericana. En estas reuniones y en lo que se denominó Comisión de Reconciliación, había una referencia directa a la crisis de 1951, como ustedes pueden ver aquí. El 8 de septiembre de 1967 se hace una referencia directa y está firmado por los miembros de este Comité de Paz o Reconciliación por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, con registro obviamente desde 1949, y dirigen su mensaje a la Sociedad Misionera Internacional con sede en Alemania desde 1925. En 1977 se produce también otro comunicado al respecto de este tema y de nuevo está dirigida por la la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, de la Conferencia General hacia, ustedes pueden ver en el primer párrafo, de la Sociedad Misionera Internacional, solicitando otro acercamiento. Obviamente el anterior del 67 fue fallido. Yo no voy a entrar en el tema de los procesos de unificación o de reconciliación o comités de unificación o de paz. Simplemente hago mención a este tema por el uso del nombre al respecto. Aquí tenemos esos dos nombres, el que está como membrete, y es interesante porque si ustedes observan el membrete van a observar la diversidad de cambios de nombre. Si ustedes recuerdan nuestra primera presentación, el primer registro que se da se llama Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, firmes desde 1844, antes de que se hiciera la enmienda para añadir movimiento de reforma. Bien, en este membrete que ustedes observan aquí, encuentran una combinación de esos nombres, ¿sí? Tienen, por ejemplo, en la parte superior izquierda la declaración fundada bajo la herencia adventista desde 1844 y en la parte derecha originaria desde 1914 y posteriormente el nombre. De hecho, solamente considerando los detalles legales y si hacemos referencia a 1914 e inmediatamente al protocolo de Friedenau 1920,
La única organización identificada con ese nombre es la Sociedad Misionera Internacional y hemos probado los documentos al respecto. Así que es una ventaja que esta carta combina parte de la historia, pero se observa la transformación que ese nombre ha tenido por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Movimiento de Reforma y la persistencia histórica y constante del nombre Sociedad Misionera Internacional en ese proceso histórico y en ese devenir de eventos. Bien, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Creo que también es muy importante porque es una carta que es respuesta a este tema y se da en diciembre de 1984. De nuevo, es Sociedad Misionera Internacional y está firmada por el secretario de la Asociación General en ese tiempo, el hermano Antonino de Franca. Aquí se establece de nuevo los lineamientos que deben tomarse en cuenta para un posible acercamiento, pero el nombre es constante y absoluto en relación al registro de 1925. Seguimos adelante. En abril de 1986 encontramos una respuesta por parte también del secretario de la Conferencia General en ese tiempo, el hermano Di Franca, por la solicitud reiterada de acercamiento y de posibles conversaciones al respecto. Y de nuevo hay una referencia directa al nombre, constituyendo y confirmando una vez más en el tiempo y en las declaraciones cuán importante es este punto. Bien, en abril de 1991 se restablecen los acercamientos hasta el punto de cubrir desde el 18 de abril y el 22 y 24 de 1991, se constituyeron dos delegaciones formadas por hermanos que representaban dos instituciones. Una de ellas era la Asociación General de la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, con sede en Mosbach, Alemania, y la segunda con el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, con sede en Roanoke, Estados Unidos. Yo no voy a analizar el contenido, el porqué o la justificación de tal acuerdo. Me voy a limitar a este párrafo introductorio porque realmente es muy significativo. Estamos hablando aquí de dos instituciones. Una de ellas, la Sociedad Misionera Internacional con sede en Alemania, y la otra que es Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, con sede en Estados Unidos. Cuando simplemente consideramos la estructura cronológica y la localización geográfica, es absolutamente obvio la legitimidad de la Conferencia General con sede en Alemania, considerando el registro de 1925. Por lo tanto, el registro de 1949, aún cuando formaba parte de resoluciones tomadas, no fue reinstaurado. Así que si comparamos matemáticamente solo de 1925, primer registro, a la transferencia a 1949, y tenemos dos sedes, una que representa la organización de 1925 y otra que representa la que rechaza los oficiales de 1949 e instituyen nuevos oficiales en 1951, es obvio quién es antes y quién es después. Es interesante, siguiendo con los próximos acuerdos. Este es el de Siedelbrunn. Cuando vamos a la de Weizenbach, en agosto de 1991, encontramos exactamente la misma estructura. Y tiene que ver con
2 asociaciones generales, la que tiene sede en Alemania en 1925, la que tiene sede en Estados Unidos en 1951. Creo que es muy obvio cuál es primero y cuál es después. Y la legitimación histórica, así como el proceso, es significativo. En el octubre de 1991, en el acuerdo de Gasberg, encontramos en esa misma párrafo introductorio el mismo concepto relacionado con el nombre y con la sede. Y creo que es importante para nosotros entender este punto, puesto que basado en esos 3 acuerdos se convoca una asociación, una conferencia general en circular, comunicada aquí por la Sociedad Misionera Internacional, el 25 de mayo de 1992, firmado por miembros de la Asociación General, convocando a una conferencia general a realizarse de marzo a abril de 1993 con el fin de clarificar este punto. Y de hecho se clarificó al punto que ambas instituciones se han mantenido separadas legalmente, ya que no se ha producido ninguna conexión al respecto. Bien, ese es un tema por sí mismo, pero para contestar las preguntas que se han hecho en la sesión inicial, es importante comprender las fechas, los lugares y los procesos históricos. Y creo que con la ayuda de Dios hemos podido ofrecerles una visión panorámica al respecto. Muchas gracias, hermana Raquel, y creo que ha quedado claro acerca de esta parte tan interesante, especialmente lo que concierne a la presentación del registro de 1949. Y la pregunta es, o sea, que en 1949 luego se quitó de lo que aparecía Sociedad Misionera Internacional, la Unión Americana, fue quitado, o sea, tenía algún propósito seguramente para quitarse de un momento a otro. Bueno, yo no quiero especular, pero a ver, si ya existe un registro legal de la Unión Americana y aquí de lo que se está tratando es de registrar la Conferencia General, tenemos muchos casos donde la Unión Alemana tiene su registro todo el tiempo que la Conferencia General está en Alemania, tiene el suyo. Cuando se trasladó la Conferencia General de Alemania a Estados Unidos recientemente, por decisión de delegación en el 2002, la Unión Americana estaba establecida como unión y su registro no tuvo que desaparecer, sino que simplemente se añadió otra institución, obviamente jerárquicamente superior a la de la Unión, con el mismo nombre, Sociedad Misionera Internacional, porque en ningún momento colidan, pero con el epígrafe Asociación General. Lo cual no hubiera sido absolutamente ningún impedimento. Ahora, nos lleva a la reflexión el hecho de que se cancela ese nivel, esa estructura organizativa, y justamente un mes después se establece el registro de la Asociación General sin Sociedad Misionera Internacional. Ahí queda el interrogante para que nosotros cada uno pueda de pronto considerar lo que fue lo que pasó. Y es interesante y podemos concluir también lo que ya usted ha mencionado, hermana Raquel, del 1925, el registro en Alemania, que es el que siempre se ha mantenido, y el otro que se comenzó a registrar desde 1949. La pregunta de las personas es, ¿cuál es el más antiguo? Entonces, ya ha quedado claro, ha quedado resuelto el asunto de saber de que tenemos el registro más antiguo y el que se dio inicio en Alemania. Y el otro vino siendo mucho tiempo después. Así de que ahí está la explicación con los documentos de un registro y también del otro registro. El tiempo se nos ha ido, pero ha sido bastante interesante
poder tratar estos temas que conciernen al nombre de nuestra iglesia. Si ustedes también tienen dudas, si hay algún asunto que haya quedado no claro, pueden escribir, pueden preguntar y vamos a seguramente poder responderles. Si no, en un programa, podemos también en algún otro programa que podamos hacer en el futuro, o también a través de algún documento que de pronto ustedes necesiten. Queremos recordarles que también se dio información hace 8 días que todos los documentos o todas las exposiciones que se han presentado se pueden enviar el material para que ustedes lo puedan tener, por favor. Entonces está a disposición de ustedes y pueden solicitarlo. Muchas gracias, hermana Raquel, nuevamente por las intervenciones que hemos tenido sobre esta temática. Nos queda un tema sobre el nombre de la iglesia, a quien vamos a invitar en el próximo tema, en la próxima semana, al presidente de la Asociación General para que nos trate este tema también de conclusión acerca del nombre. Así de que están invitados desde ya para entre 8 días a la misma hora y vamos a escuchar la última intervención sobre el nombre de la iglesia, especialmente a lo que estamos viviendo más recientemente y sobre algunas presentaciones equivocadas acerca del registro acá en Estados Unidos. Así de que desde ya les estamos invitando. Muchas gracias por el tiempo que han sacado ustedes para el día de hoy y a las personas que luego nos escuchan y están allí para poder más adelante escuchar esta presentación. También les agradecemos y esperamos que ustedes sean bendecidos también con estos temas. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento, en esta presentación de este programa de preguntas y respuestas. Gracias por las preguntas que se han podido, también los hermanos han podido intervenir y enviar. También las presentaciones que hemos podido recibir. Te agradecemos, Señor, porque seguramente esto es interesante aclarar sobre algunas dudas, inquietudes o asuntos de informaciones que se tenía equivocadamente, pero que ahora ha sido esclarecido, hemos podido también conocer más de cerca acerca del nombre de nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, tu bendición a cada uno de los hermanos que están también conectados, aquellos que van a ver más adelante esta presentación, tú puedas bendecirles y que podamos también todos juntos prepararnos también para el encuentro contigo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, nuevamente. El Señor le bendiga. Y a ustedes también muchas gracias. El Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.